Si no le abrimos la tráquea ahora mismo, se nos muere. El rostro de don Alejandro Echavarría, el magnate multimillonario, se había tornado de un espantoso color violáceo mientras se desplomaba sobre la mesa de caoba. La sala de junta se convirtió en un caos instantáneo, un torbellino de gritos y pánico. Sofía Restrepo, la nueva secretaria temporal que apenas llevaba 3 días en el cargo, actuó por puro instinto. Se abalanzó sobre el cuerpo del presidente del conglomerado, sus ojos fijos en un destello dorado que asomaba del bolsillo de su saco. Era una pluma fuente. Con una precisión que nadie esperaba de ella, la tomó y apuntó directamente al cuello del hombre. Se enloqueció. «Aléjenla de él», gritó Ricardo Montero, el jefe de gabinete. Pero Sofía no escuchaba nada. En su mente solo resonaba una palabra, una orden ineludible: salvarlo. Hacía apenas unas horas, en la cocineta contigua a la oficina presidencial del Grupo Cafetalero Andino, Sofía Restrepo, secretaria por prestación de servicios con solo 3 días de antigüedad, limpiaba en silencio una delicada vajilla de porcelana. Sus dedos, largos y finos, se movían con una meticulosidad casi quirúrgica al frotar los pocillos blancos con un paño de lino. Se esforzaba por no dejar ni una sola mancha, ni la más mínima huella dactilar. ¿Va a demorarse todo el día con eso? Mueva esas manos. ¿O piensa hacer esperar a los señores de la Junta? La voz afilada de Ricardo Montero, el jefe de gabinete, cortó el aire de la pequeña estancia. Sofía inclinó la cabeza aún más, su cabello oscuro cayendo como una cortina sobre su rostro. «Perdón, señor Montero», respondió en voz baja. Fue una respuesta escueta, sin excusas ni explicaciones. Una novata con un contrato temporal no podía permitirse más que un simple «perdón». Sintió como sus hombros se encogían instintivamente, pero tomó una respiración profunda, enderezando la espalda 1 milímetro, un pequeño acto de rebelión silenciosa. La mirada gélida de Montero la escrutó, pero ella no alteró su expresión. Su espíritu podía tambalearse, pero no era de las que se derrumbaban fácilmente. Hoy tenemos la junta directiva más importante del semestre. Un solo error, el más mínimo, y recoge sus cosas y se larga de aquí, ¿entendido? Montero la recorrió con la mirada de arriba abajo, un gesto cargado de desdén y prepotencia. Era como si la mera presencia de una empleada temporal en aquel santuario corporativo fuera una ofensa personal. En ese momento, las puertas de caoba de la sala de junta se abrieron. Una procesión de ejecutivos con trajes oscuros de paño inglés empezó a entrar. Y al final, con un paso firme y una presencia que imponía respeto, entró un hombre de cabello completamente blanco. Era don Alejandro Echavarría, presidente del Grupo Cafetalero Andino, uno de los 5 conglomerados más poderosos de Colombia. Su sola llegada silenció la sala, la atmósfera se cargó de una tensión respetuosa. A sus 65 años, su postura erguida y su mirada penetrante recordaban a un jaguar preparándose para atacar. «Buenos días, don Alejandro», saludaron los ejecutivos al unísono, poniéndose de pie. Don Alejandro respondió con un leve gesto de la mano y ocupó su lugar en la cabecera de la inmensa mesa. Sofía, con la bandeja de plata en las manos, entró en la sala. Se movía con un cuidado extremo, intentando no hacer el más mínimo ruido al depositar las tazas de tinto recién preparado. Al colocar la taza frente a don Alejandro, sus manos temblaron casi imperceptiblemente. Recordó las palabras que una de sus compañeras de la oficina le había repetido hasta el cansancio el primer día: «Ojo, Sofía. El patrón es severamente alérgico a los frutos secos, sobre todo a las nueces. Es un tema de vida o muerte. Esta información es confidencial, solo la sabemos aquí en la oficina y su equipo médico personal». En ese momento, Sofía había sentido, grabando cada palabra en lo más profundo de su mente. Era un asunto de vida. La reunión comenzó. Los ejecutivos abrieron sus portafolios y las presentaciones en la pantalla gigante dieron inicio. Sofía regresó a la cocineta para preparar el siguiente servicio. Habría pasado 1 hora cuando llegó el postre, un pedido especial de uno de los vicepresidentes para agasajar al jefe.
Lo había encargado a la pastelería de uno de los hoteles más lujosos de Bogotá. Dentro de una caja elegantemente decorada, reposaban varios postres de inspiración francesa, mousse de chocolate, macarons de colores pastel y unas pequeñas tartas cubiertas de un caramelo brillante. Mientras los transfería con cuidado a una fuente de plata, Sofía tomó la caja de cartón para desecharla. Pero justo en ese instante, una pequeña etiqueta en el costado de la caja captó su atención. Eran los ingredientes, escritos en una letra casi microscópica. Sofía tenía una rara habilidad, un hábito desarrollado por años de práctica, para no pasar por alto ni el más mínimo detalle, ni la letra más pequeña. Su mirada se agudizó. Harina, azúcar, mantequilla, huevos. Sus ojos recorrían la lista a toda velocidad. De repente, sus pupilas se detuvieron, clavadas en 3 palabras. Concentrado de nuez. Eran solo 3 palabras, pero bastaron para que el color desapareciera por completo del rostro de Sofía. Volvió a leerlo, una y otra vez. No había duda. La etiqueta lo indicaba claramente. Giró la cabeza bruscamente hacia la sala de juntas. A través del cristal, vio que alguien ya había entrado con la bandeja de los postres. No puede ser, un gemido ahogado escapó de sus labios. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. No había tiempo para pensar. Arrojó la caja y corrió hacia la sala. El eco de sus tacones resonaba en el pasillo silencioso. Una secretaria temporal corriendo de esa manera era algo inaudito, pero en ese momento, las normas de etiqueta corporativa eran lo último en lo que pensaba. Al llegar a la puerta, intentó girar el pomo, pero Montero se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. ¿Qué cree que hace? Don Alejandro está hablando. ¿A dónde se atreve a ir? La voz de Montero era una muralla de acero. Su rostro estaba enrojecido por la ira. La audacia de una simple temporal intentando irrumpir en la junta era inconcebible. Señor Montero, el postre. Tiene nueces, susurró Sofía con urgencia. Pero Montero le tapó la boca con la mano. Cállese y no interrumpa. No dañe el ambiente. Los ojos de Montero ardían con furia contenida. Sofía se mordió el labio con frustración. A través del cristal, vio a un ejecutivo colocar un plato con una de las tartas frente a don Alejandro. Patrón, un detalle especial que mandé a preparar para usted, escuchó vagamente la voz aduladora del hombre. Don Alejandro sonrió, asintiendo con satisfacción. El rostro de Sofía se tornó pálido como el papel. Tenía que avisarle, de alguna manera. Pero Montero seguía plantado en la puerta, una roca inamovible. Su mirada era una advertencia clara, un paso más y estaría en la calle. No, por favor, murmuró Sofía, moviendo los pies con ansiedad. Apoyó la mano en el cristal, mirando con desesperación hacia el interior de la sala. Nadie la veía. Todos estaban concentrados en las palabras de don Alejandro. El presidente tomó el pequeño tenedor de postre. Su mano se movió con lentitud, levantando un trozo de la tarta. Para Sofía, ese breve instante se sintió como una eternidad. Don Alejandro se llevó el bocado a la boca. Lo masticó. Y en ese preciso instante, el corazón de Sofía se detuvo. Bajó la cabeza, apretando los puños con todas sus fuerzas. Sabía que algo irreversible acaba de ocurrir. Delicioso, de verdad, resonó la voz satisfecha de don Alejandro en la sala. Pero antes de que terminara la frase, algo extraño comenzó a suceder. Su rostro empezó a enrojecer. Al principio era un rubor ligero, pero en cuestión de segundos, toda su cara adquirió el color de un tomate maduro. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente y sus ojos se inyectaron en sangre. Don Alejandro, ¿se encuentra bien?, preguntó uno de los ejecutivos con voz temblorosa. Pero el presidente no pudo responder. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo salió un jadeo áspero y gutural. Un estertor horrible, como el de una máquina oxidada. Su mano voló hacia su corbata, y comenzó a tirar de ella con desesperación,
como si lo estuvieran estrangulando. «Dios mío, el presidente», gritó alguien. Ese grito fue la señal de partida. La sala se sumió en el caos. Los ejecutivos se levantaron de golpe, las sillas cayeron con un estruendo metálico. El rostro de don Alejandro estaba pasando del rojo al morado. Su cuello se hinchaba visiblemente. La tráquea se estaba cerrando. Sus ojos estaban desorbitados por el terror y sus manos arañaban el aire en busca de un auxilio que no llegaba. Fuera de la sala, observando la escena a través del cristal, el rostro de Sofía era una máscara de horror. «Señor Montero, tenemos que entrar ya», gritó de nuevo. Montero, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, abrió la puerta de un empujón y entró corriendo. «Don Alejandro», se escuchó su voz desesperada. Sofía entró justo detrás de él. La escena era dantesca. Los ejecutivos, hombres poderosos y acostumbrados a tener el control, corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Uno intentaba traer agua, otro le daba palmadas en la espalda. Pero nada de eso servía. Un shock anafiláctico no se resuelve con primeros auxilios básicos. Don Alejandro ya se había desplomado en el suelo. Su cara era de un azul cianótico y sus labios, morados. Su pecho subía y bajaba en espasmos violentos, pero cada vez con menos fuerza. «Una ambulancia. Llamen a una ambulancia, el presidente se muere», los gritos se superponían. Pero el pánico los paralizaba. Aquellos que sacaron sus celulares temblaban tanto que no podían marcar el número de emergencias. Fue entonces cuando Sofía se movió. Corrió hacia el botiquín de primeros auxilios colgado en la pared. Se movió con una rapidez y precisión que nadie esperaría de una secretaria temporal. Rompió el seguro y abrió la puerta de golpe. Pero su corazón se hundió al ver el contenido. Curitas, vendas, analgésicos. Nada que sirviera para abrir una vía respiratoria. No había instrumental médico. Sus ojos escanearon rápidamente el fondo del botiquín. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Cogió una botella de alcohol antiséptico y unas tijeras. Corrió hacia don Alejandro. «Abran paso, por favor», su voz fue firme, autoritaria. No quedaba rastro de la mujer tímida y sumisa de hacía unos minutos. Se arrodilló junto a don Alejandro y, sin dudarlo, comenzó a desabrochar su camisa. El sonido de la tela cara rasgándose llenó el silencio momentáneo, pero a nadie le importó. «Usted está loca». «¿Quién le dio permiso de tocarlo?», gritó Montero, agarrándola del brazo y empujándola con violencia. Sofía perdió el equilibrio y cayó al suelo, pero se levantó de inmediato. Lo miró directamente a los ojos. Su mirada era tan afilada que Montero retrocedió instintivamente. «Quítese», su voz era fría como el hielo. «Si no le abrimos la tráquea ahora mismo, sufrirá daño cerebral irreversible. Va a entrar en anoxia». No era la voz de una secretaria. Era la voz de una guerrera, de alguien que ha luchado en la frontera entre la vida y la muerte innumerables veces. Montero, doblegado por la pura fuerza de su voluntad, retrocedió. Un paso, dos. Le abrió camino. Sofía volvió junto a don Alejandro. Esta vez, nadie se atrevió a detenerla. La energía que emanaba de ella era abrumadora. Sus dedos se movieron hacia el cuello del hombre. Palpó suavemente la zona debajo de la nuez de Adán, buscando un punto preciso. «Membrana cricotiroidea aquí», murmuró para sí misma. Sus movimientos eran de una destreza asombrosa, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Pero había un problema. Necesitaba perforar y luego insertar un tubo para mantener la vía aérea abierta, y no tenía nada parecido. Su mirada recorrió frenéticamente el entorno. Algo, cualquier cosa que pudiera servir. Y entonces lo vio. La pluma fuente dorada, caída en la alfombra junto al bolsillo del saco de don Alejandro. No lo dudó. Se lanzó, la recogió y con una velocidad increíble, comenzó a desarmarla. Quitó la tapa, extrajo el cartucho de tinta,
dejando solo el cuerpo hueco del bolígrafo. Esa mujer perdió la cabeza, sáquenla de ahí, la ambulancia, por Dios, ¿dónde está la ambulancia?, gritaban los ejecutivos. Pero Sofía no los oía. O quizás, no podía oírlos. Toda su concentración estaba enfocada en una única cosa: salvar una vida. Tomó las tijeras. Vertió el alcohol sobre las hojas, una desinfección improvisada. Era imperfecto, pero era lo mejor que podía hacer en esas circunstancias. Respiró hondo. Y colocó la punta de las tijeras sobre el cuello de don Alejandro. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos contuvieron la respiración. La imagen de una secretaria temporal a punto de clavarle unas tijeras en el cuello al magnate era demasiado impactante. La mano de Sofía no temblaba. De hecho, estaba aterradoramente firme. La punta de las tijeras presionó ligeramente la piel. Luego, un pequeño sonido, casi inaudible, y la piel se abrió. Una incisión precisa de 1 centímetro. Ni más, ni menos. Lo justo y necesario. Un hilo de sangre brotó, pero Sofía no se inmutó. Rápidamente, colocó el tubo de la pluma en la abertura. Con cuidado, pero con firmeza, lo empujó hacia adentro. Se escuchó un silbido. El sonido del aire pasando a través del tubo improvisado. La vía aérea obstruida se había abierto. El pecho de don Alejandro se infló con una bocanada de aire. Y luego descendió. La respiración había vuelto. El color violáceo de su rostro comenzó a ceder, dando paso a un tono más natural. El cuerpo de don Alejandro, al borde de la asfixia, estaba volviendo a la vida. Un jadeo áspero y dificultoso salía a través de la pluma. Era un sonido angustiante, pero era, sin duda, la prueba de que estaba vivo. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Está vivo. Don Alejandro está vivo, dijo alguien con voz temblorosa. Solo entonces Sofía pareció relajarse. Se dejó caer sentada en el suelo, exhausta. Su frente estaba cubierta de sudor frío y sus manos temblaban ligeramente. Las escondió detrás de su espalda, esforzándose por mantener la compostura. La ambulancia. ¿Cuándo llega?, preguntó, tratando de regular su propia respiración. Viene en camino. Dijeron que llegan en minutos, respondió alguien. Sofía asintió. Miró a don Alejandro, que seguía tendido en el suelo. La imagen de un hombre con una pluma clavada en el cuello, respirando con dificultad, era grotesca, pero al menos estaba vivo. Gracias a Dios, pensó. Gracias a Dios. 1 minuto más y todo habría terminado. Pero la crisis inmediata había pasado solo para dar paso a otra. Levantó la vista. Los ejecutivos la miraban con una mezcla de shock y asombro. Montero la observaba con una expresión indescifrable. La increíble demostración de habilidad médica de una simple secretaria temporal era algo que, sin duda, requeriría una explicación. Pero por ahora, eso no importaba. A lo lejos, el sonido de una sirena se acercaba. Los profesionales estaban por llegar. Hasta entonces, su único trabajo era vigilar que la respiración de don Alejandro, a través de ese tubo dorado, no se detuviera. El ulular de la sirena se hizo ensordecedor. En el pasillo fuera de la sala, se había congregado una multitud de empleados curiosos. Los murmullos y las preguntas flotaban en el aire. Pero Sofía solo tenía oídos para el sonido de la respiración de don Alejandro, asegurándose de que el silbido del aire a través de la pluma no cesara. Permiso, somos paramédicos, una voz urgente precedió a 2 hombres con chalecos naranjas que irrumpieron en la sala. Cargados con un maletín de emergencias y un desfibrilador, se acercaron con pericia a don Alejandro. El paramédico jefe comenzó a evaluar al paciente, pero de repente se detuvo. Sus ojos se fijaron en la pluma dorada que sobresalía del cuello del hombre. Una expresión de asombro cruzó su rostro. ¿Esto es una pluma?, preguntó, incrédulo. Pero rápidamente recuperó la compostura profesional,
colocó el estetoscopio en el pecho de don Alejandro y escuchó. Hay murmullo vesicular. El pulso está estable. Examinó la incisión de cerca, iluminándola con una pequeña linterna. Luego, con un tono de admiración, dijo, la cricotiroidotomía está en el lugar exacto. La vía aérea está permeable. El paramédico levantó la vista y recorrió la sala con la mirada, desconcertado. ¿Quién realizó este procedimiento? Esto no es trabajo de un aficionado. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Los ejecutivos se miraban unos a otros, y Montero permanecía callado. Tras un momento de vacilación, Sofía levantó la mano tímidamente. Fui yo. La mirada del paramédico se posó en ella. No podía creer que esa joven, con un carné de secretaria temporal colgando del cuello, hubiera realizado una intervención de emergencia tan compleja. La examinó de arriba abajo con escepticismo. Pero no era momento para interrogatorios. La prioridad era trasladar al paciente. Bien, llevémoslo al hospital. Con cuidado. Los paramédicos colocaron a don Alejandro en una camilla, dejando la pluma en su lugar. Retirarla sin el equipo adecuado podría ser fatal. Es crucial mantener la vía aérea durante el traslado. La persona que hizo el procedimiento debe acompañarnos. El paramédico la miró directamente. El rostro de Sofía se contrajo. Ir en la ambulancia al hospital era lo último que deseaba en el mundo. ¿Pero cómo podría negarse? Yo. Solo soy una secretaria, balbuceó, intentando retroceder. Pero Montero la sujetó del brazo. Si a don Alejandro le pasa algo, ¿usted va a asumir la responsabilidad? Su voz era fría y autoritaria. Prácticamente la arrastró hacia la salida. Señor Montero, ¿de verdad, yo? Suba a la ambulancia. Si algo sale mal, créame que usted tampoco saldrá bien librada de esto. No había lugar para más protestas. Sofía subió a la ambulancia a regañadientes. El espacio era claustrofóbico, lleno de equipos médicos y con un fuerte olor a desinfectante. Don Alejandro yacía en la camilla con una máscara de oxígeno, la pluma aún clavada en su cuello. Un paramédico monitoreaba su presión arterial y pulso, reportando por radio. Paciente estable. Vía aérea asegurada. ¿A qué centro lo trasladamos? Un momento después, la respuesta llegó por el radio. Trasládenlo a la clínica de los Andes. Su médico de cabecera ya fue notificado. Clínica de los Andes. Al escuchar ese nombre, toda la sangre abandonó el rostro de Sofía. Sus manos comenzaron a temblar y sintió que le faltaba el aire. Ese lugar. El único lugar en el mundo al que no quería volver. Nadie sabía por qué, pero la desesperación en sus ojos lo decía todo. No. ¿No podemos ir a otro hospital?, le preguntó a Montero con voz temblorosa. Hay muchos más cerca. La Fundación Santa Fe, el hospital militar. Su respiración se aceleró, su corazón latía como un tambor enloquecido. Montero la fulminó con la mirada. ¿Qué estupideces está diciendo? Toda la historia clínica de don Alejandro está allá. ¿Usted quién se cree para decidir a qué hospital vamos? El tono cortante de Montero la silenció. No pudo decir nada más. La ambulancia aceleró, la sirena partiendo el denso tráfico de Bogotá. El vehículo ignoraba los semáforos, volando por las avenidas. Un trayecto que normalmente tomaría 30 minutos lo estaban haciendo en 15. Sofía apretó las manos sobre su regazo con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, pero el temblor no cesaba. Por la ventanilla pasaban paisajes familiares. A lo lejos, el imponente edificio de la clínica se hacía cada vez más grande. No, por favor, ahí no, su mente era un grito silencioso. Quería abrir la puerta y saltar, pero no podía. Tenía que velar por el estado de don Alejandro. Presión estable. Ya casi llegamos. Las palabras del paramédico fueron como un martillazo en el pecho de Sofía. La entrada de urgencias de la clínica de los Andes apareció ante sus ojos.
La ambulancia frenó bruscamente. Llegamos. Vamos a bajar al paciente. Los paramédicos se movieron con rapidez. La puerta trasera se abrió y la camilla fue deslizada hacia afuera. Sofía dudó hasta el último segundo. Quería quedarse ahí dentro, escondida. Pero Montero la tomó del brazo. ¿Qué hace? Baje ya. Obligada a descender, Sofía mantuvo la cabeza gacha, intentando pasar desapercibida. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron. El olor antiséptico y el aire frío la golpearon en la cara. Era el mismo olor de hacía 3 años. Como si el tiempo se hubiera detenido. Paciente Alejandro Chavarría. Shock anafiláctico con cricotiroidotomía de emergencia, gritó el paramédico. La sala de urgencias se convirtió en un hervidero de actividad. Médicos y enfermeras corrieron hacia ellos. La camilla de don Alejandro fue introducida a toda velocidad. Sofía lo seguía como una criminal, con la cabeza hundida entre los hombros, tratando de hacerse invisible. Sus piernas no dejaban de temblar. Y entonces, lo escuchó. Don Alejandro. Alguien gritó desde el fondo de la sala. Al oír esa voz, Sofía se quedó helada. La conocía demasiado bien. El doctor Camilo Sarmiento, jefe de cirugía torácica, apareció liderando un equipo de médicos. Su bata blanca ondeaba mientras se acercaba, su aspecto tan impecable y arrogante como 3 años atrás. ¿Cuál es el estado del paciente? Yo me encargo personalmente. Sarmiento se acercó a la camilla y comenzó a examinar a don Alejandro con la eficiencia de un experto. ¿Una cricotiroidotomía? ¿Quién cometió semejante imprudencia? Levantó la cabeza, buscando al responsable con la mirada. Sus ojos recorrieron lentamente a los paramédicos, a Montero, y finalmente se detuvieron en Sofía. El tiempo pareció congelarse. Los ojos de Sarmiento se abrieron como platos, llenos de incredulidad. Sofía le sostuvo la mirada. Quería huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Era su reencuentro después de 3 años. Tú, escapó de los labios de Sarmiento en un susurro cargado de veneno. Sofía permaneció en silencio. Montero intervino. Doctor Sarmiento, por favor, atienda a don Alejandro primero. Sarmiento la miró con desprecio por un segundo más antes de volver su atención al paciente. Llévenlo a reanimación. Rápido. El equipo médico comenzó a mover a don Alejandro. Sarmiento, al pasar junto a Sofía, se detuvo un instante y la miró. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, una expresión que parecía preguntar, ¿qué demonios haces tú aquí? Sofía no apartó la vista. Se mantuvo erguida, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba. Hacía 3 años se había derrumbado, pero ahora era diferente. O al menos, eso intentaba aparentar. Sofía Restrepo, pronunció su nombre lentamente, como si estuviera saboreando algo desagradable. La secretaria de don Alejandro. Vaya, vaya, qué polifacética. Su voz estaba llena de sarcasmo. La miró de arriba abajo, su desprecio era palpable al ver el carné de secretaria temporal. Claro, se burló, este puesto sí que te queda bien. Los labios de Sofía temblaron. Apretó los puños, luchando por contenerse. Doctor Sarmiento, dijo con voz firme y clara. El paciente presenta un edema de glotis severo. Tenga mucho cuidado al retirar el tubo. Era una petición profesional, una advertencia por el bien del paciente. El rostro de Sarmiento se congestionó de ira. La audacia de que ella, precisamente ella, intentara darle lecciones era intolerable. ¿Qué? ¿Tú te atreves a enseñarme a mí? Se acercó a ella, su altura le permitía mirarla desde arriba. Soy el jefe de cirugía torácica de esta clínica. ¿Tú quién eres para decirme cómo hacer mi trabajo? Extendió la mano y la empujó bruscamente por el hombro. Sofía trastabilló hacia atrás. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí, gritó.
Dos guardias de seguridad acudieron de inmediato y la sujetaron por los brazos. «Espere, un momento», exclamó Sofía, desesperada. Mientras la arrastraban, le gritó a Sarmiento: «Tiene una malformación vascular. Tenga cuidado». «Por favor», suplicó. Pero Sarmiento se limitó a resoplar. «Qué ridículos. ¿Tú qué vas a saber?». Justo antes de que la puerta de la sala de reanimación se cerrara, Sofía gritó una última vez: «Está cerca de la carótida derecha. Por favor, verifíquelo». La puerta se cerró con un golpe seco. Dentro de la sala, en medio del frenesí de los médicos, don Alejandro, en un vago estado de conciencia, lo había escuchado todo. El grito desesperado de Sofía y la actitud arrogante de Sarmiento. Aunque borroso, el recuerdo de ese momento quedó grabado en su mente. En el pasillo de urgencias, expulsada por los guardias, Sofía se apoyó contra la pared. Sentía que las piernas le fallaban, pero logró mantenerse en pie. Montero, frente a la puerta cerrada de reanimación, caminaba de un lado a otro, consumido por la ansiedad. «Por favor, que esté bien», murmuraba. El colapso del líder del grupo cafetalero andino tendría consecuencias inimaginables. Sofía se sentó en una silla en un rincón del pasillo. Hundió la cabeza entre las manos. Sarmiento me reconoció. El miedo a que su identidad fuera revelada la invadió. Su vida, construida en el anonimato de un trabajo de secretaria, podría desmoronarse. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. ¿Una hora? ¿Dos? La puerta de reanimación se abrió. Salió Sarmiento, con la frente perlada de sudor. «¿Cómo está? ¿Cómo está don Alejandro?», preguntó Montero, abalanzándose sobre él. «La crisis ha pasado», respondió Sarmiento con aire cansado. «Aseguramos la vía aérea y la reacción alérgica está bajo control». Montero sintió que las piernas le flaqueaban y se dejó caer en una silla. «Gracias a Dios, qué alivio», susurró, al borde de las lágrimas. Sarmiento miró de reojo hacia donde estaba Sofía. «Tuvieron mucha suerte. Unos minutos más y no lo contamos». Parecía admitirlo a regañadientes. El procedimiento de emergencia fue adecuado. Hizo una pausa, como si le costara decirlo. Y sí, efectivamente, tenía una malformación vascular. Justo donde ella dijo. «Procedimos con extremo cuidado». Sofía no levantó la cabeza. Montero se giró para mirarla, con una expresión de desconcierto. Se acercó a ella. «¿Usted quién es? ¿De dónde conoce al doctor Sarmiento?». Sofía levantó la vista, pero no abrió la boca. «¿Por qué no contesta?», la voz de Montero se endureció. «Lo siento», fue todo lo que dijo. Montero suspiró, frustrado. «Por ahora, regrese a la oficina. Cuando don Alejandro despierte, decidiremos qué hacer con usted». Su voz era gélida. «Y no sé qué es lo que esconde, pero si le mintió a don Alejandro, no espere salir bien librada». Con esa advertencia, entró en la habitación del paciente. Sofía se levantó lentamente. Con pasos pesados, salió del hospital. La noche de Bogotá era fría y solitaria. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes de lo habitual. O más bien, ¿no había conseguido dormir? «Hoy me despiden», pensó con pesadumbre. Se preparó para ir a trabajar, atándose los cordones de sus viejos zapatos con un suspiro. Al llegar a la sede del grupo, subió en el ascensor. Su corazón latía con fuerza mientras ascendía al piso 47. Al entrar en la oficina de secretarias, notó un ambiente extraño. Sus compañeras la miraban de reojo y cuchicheaban. «Oye, ¿es verdad que ayer te metiste en la sala de juntas cuando don Alejandro se desmayó?», le preguntó una de ellas. «Dicen que le hiciste una cirugía de emergencia». «Qué atrevida», añadió otra. «Seguro te echan hoy. Una temporal haciendo esas locuras». Sofía no respondió. Se sentó en su escritorio.
Había una pila de correspondencia. Un sobre rojo llamó su atención. Aviso final de cobro por mora en crédito educativo. Sus manos temblaron. ¿Se había vuelto a retrasar en el pago del crédito con el que estudió? Su celular vibró. Era un mensaje de texto. Hogar Geriátrico La Milagrosa. Le informamos que la mensualidad de este mes se encuentra vencida. Agradecemos su pronto pago. Dejó caer el celular sobre la mesa. Se sentía mareada. Su madre estaba en ese hogar geriátrico. Desde el incidente de hacía 3 años, su salud se había deteriorado drásticamente. Mamá, perdóname, pensó, con los ojos anegados. Pero contuvo las lágrimas. No podía derrumbarse allí. Se fue a la cocineta y comenzó a limpiar. Sus manos se movían de forma automática, pero su mente era un caos. Si me despiden hoy, ¿cómo voy a pagar lo de mi mamá? La realidad la aplastaba. En ese momento, el intercomunicador sonó. Sofía Restrepo. Era la voz de Montero. Su corazón dio un vuelco. Sí, señor Montero. Venga a la clínica de inmediato. A la habitación de don Alejandro. La orden fue corta y fría. Sofía se quitó el delantal con manos temblorosas. Se miró en un pequeño espejo, arreglándose el cabello. Este es el fin. Se preparó mentalmente y salió de la oficina. Bajó al primer piso y un coche de la empresa la llevó a la clínica. El paisaje de Bogotá pasaba velozmente por la ventanilla, pero ella no veía nada. Al menos salvé a don Alejandro, intentaba consolarse, pero el peso de sus problemas era demasiado grande. Al llegar a la clínica, subió al ala VIP. Frente a la puerta de la habitación, respiró hondo. Con la frente en alto. Hice lo correcto. Tocó la puerta. Adelante, se escuchó la voz de Montero. Sofía abrió y entró. En la habitación estaban don Alejandro, recostado en la cama, y Montero, de pie a su lado. El presidente estaba despierto. Tenía un vendaje en el cuello, pero su mirada era lúcida y penetrante. Sus ojos se clavaron en ella. Era el momento de la verdad. El aire en la suite del hospital era denso. La mirada inquisitiva de don Alejandro parecía atravesar a Sofía. Ella sacó de su bolso una carta de renuncia. El sobre blanco crujió en sus manos temblorosas. Don Alejandro, antes que nada, quiero pedirle disculpas, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Como simple secretaria temporal, me tomé un atrevimiento inaceptable al ponerle las manos encima. Aquí está mi renuncia. Aceptaré cualquier sanción que considere. Pero, contra todo pronóstico, una leve sonrisa apareció en los labios del magnate. Bienvenida, dijo con una voz sorprendentemente cálida. Mi salvadora. Sofía levantó la cabeza, atónita. Don Alejandro se incorporó en la cama, mirándola con una mezcla de curiosidad y gratitud. Guarde esa carta. No la llamé para despedirla. Le hizo un gesto para que se acercara. Sofía dudó un instante y luego se aproximó a la cama. Cuando me clavó esa pluma en el cuello, en sus ojos no había miedo. Tenía una determinación de acero, dijo don Alejandro, con admiración en la voz. No dudó ni un segundo. Actuó como alguien que lo ha hecho cientos de veces, con una precisión milimétrica. Sofía permanecía en silencio. Y además, continuó él, inclinándose un poco, sabía de la malformación vascular, algo que el mismo doctor Sarmiento ignoraba. Mi historial médico es de máxima confidencialidad. Solo mi médico personal y un puñado de especialistas lo conocen. ¿Cómo es posible que una secretaria temporal lo supiera? El rostro de Sofía se volvió aún más pálido. Don Alejandro la miró fijamente a los ojos, como si pudiera leerle el alma. Usted no es una secretaria, ¿verdad? La pregunta fue directa, sin rodeos. ¿Cuál es su verdadera identidad? Dígame la verdad. Hubo un largo silencio. Sofía se mordió el labio, debatiéndose. ¿Podía seguir ocultándolo?
parecía inútil. Finalmente, con labios temblorosos, habló. Su voz se quebró. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Hace 3 años, yo era médica en este hospital. Los ojos de don Alejandro se abrieron un poco más, pero su expresión era más de confirmación que de sorpresa. Continúe, dijo en voz baja. La mirada de Sofía vaciló. Esa simple palabra pareció abrir una compuerta en su memoria, una que había mantenido cerrada con cerrojo durante años. Pero no dijo nada más. Sus labios se entreabrieron y se volvieron a cerrar. Sus ojos se nublaron, y solo en su mente, las escenas de hace 3 años comenzaron a proyectarse como una película dolorosa. Hace 3 años. Urgencias de la Clínica de los Andes. 3 de la madrugada. Bajo la luz fluorescente, una joven médica comía fideos instantáneos de un vaso de cartón. Su placa de identificación decía, Doctora Sofía Restrepo. Residente, cirugía torácica. Otra vez con eso, le dijo un colega residente al pasar. ¿Cuándo fue la última vez que fue a su casa? Hace 3 días, respondió Sofía con una sonrisa cansada. Fui a darme una ducha. Está loca. Se va a desmayar un día de estos. Pero a ella no le importaba. Sus ojos seguían fijos en la historia clínica de un paciente. 8 de la mañana. Ronda de profesores. El doctor Sarmiento, a la cabeza de los residentes, recorría las habitaciones. ¿Cómo sigue el paciente de la 703? Preguntó con fastidio. Postoperatorio favorable. Signos vitales estables, reportó Sofía con precisión. Bien, siguiente. Sarmiento pasó de largo sin siquiera mirar al paciente. Pero Sofía se quedó atrás. Abuelo, ¿ya desayunó?, le preguntó con cariño al anciano. Ay, doctora, otra vez por aquí. Sí, anoche también vino, dijo el paciente, conmovido. Me dijo que anoche sintió una presión en el pecho, ¿verdad? Le voy a hacer otro electrocardiograma, por si acaso. Por su dedicación, los pacientes la llamaban el ángel sin alas. Esa tarde, en el despacho de la jefatura, Sarmiento estaba reunido con un visitador médico de una farmacéutica. Doctor, tenemos un congreso de lanzamiento para un nuevo medicamento. Es en Cartagena. Cartagena, qué bien suena, sonrió Sarmiento. Por supuesto, los tiquetes y el hotel corren por nuestra cuenta. Como debe ser, jaja. En ese momento, Sofía entró. Doctor, aquí están las historias de los pacientes de cirugía de mañana. Ah, sí, déjelas ahí, dijo él sin mirarla. Cuando Sofía salió, el visitador comentó, esa residente suya es muy dedicada. Dedicada no, imprudente. Se cree la dueña de la clínica, respondió Sarmiento con veneno. En el fondo, le molestaba la popularidad y la habilidad de Sofía. Turno de noche. 2 de la madrugada. Sofía dormitaba en un sofá cuando su busca sonó. Urgencia. Paciente politraumatizado por accidente de tránsito, hemorragia masiva. Corrió hacia el quirófano. ¿Y el doctor Sarmiento? No contesta el celular. A este ritmo, el paciente entra en paro en 5 minutos. Sofía se mordió el labio y tomó una decisión. Preparen el quirófano. Avísenle anestesia. Yo abro. La responsabilidad es mía. Pero, doctora, ¿vamos a dejarlo morir? Bisturí. Tras 5 horas de una batalla campal, el paciente se salvó. Doctora, es usted increíble, le dijo una enfermera. Esto no es algo que haría un residente. Sofía sonrió con humildad. Si el paciente vive, yo vivo. Ese era su lema. Días después, en la jefatura. Sofía Restrepo, gritó Sarmiento. ¿Quién le dio permiso para operar por su cuenta? Lo siento, doctor, pero era una emergencia. No me venga con excusas. Insolente.
¿Quién se cree que es? Sarmiento arrojó la historia clínica al suelo. De ahora en adelante, sin mi permiso explícito, no vuelve a tocar ni una aguja. Sofía bajó la cabeza, pero su mirada no se doblegó. Lo demostraré con mi trabajo. Algún día me respetará, pensó. Soñaba con convertirse en la mejor cirujana torácica. Pero el destino tenía otros planes. El día fatídico. Hoy opero yo, anunció Sarmiento al entrar al quirófano. Pero Sofía notó algo extraño. Olía a alcohol. Doctor, se le acercó con cautela. No parece encontrarse en las mejores condiciones hoy. ¿Qué insinúa? Estoy perfectamente, espetó él. Pero sus manos temblaban ligeramente. La cirugía comenzó. Bisturí. Sarmiento tomó el instrumento. El temblor en su mano se hizo más evidente. Doctor, su mano está temblando demasiado. Por favor, detenga la cirugía, le suplicó Sofía. Cállese y no se meta. Con un arrebato de orgullo, Sarmiento hizo una incisión. Un sonido desgarrador y el monitor de signos vitales estalló en alarmas rojas. No. La aorta. El pitido agudo inundó el quirófano. La frecuencia cardíaca del paciente caía en picada. Apártese. Hay que controlar la hemorragia, gritó Sofía, intentando intervenir. Pero Sarmiento la empujó con violencia. Fue su culpa. ¿Usted me desconcentró? Usted me empujó el brazo. ¿Qué dice? Eso no importa ahora, el paciente se muere. Pero Sarmiento, en un ataque de pánico, solo gritaba. Es su culpa. Todo es su culpa. Perdieron el tiempo dorado. El paciente falleció en la mesa. 2 horas después, en la oficina del director del hospital. Vamos a decir que fue un error suyo, dijo el director con frialdad. Sarmiento, a su lado, sonreía con malicia. Eso es absurdo. ¿Por qué mentiría así? Gritó Sofía. Si se niega, su madre enferma no volverá a pisar un hospital en su vida. Me encargaré de que ninguna clínica en todo el país la atienda, la amenazó el director. ¡Demonios! ¿Son unos demonios? El grito de Sofía fue inútil. Ya habían falsificado los informes. El error fatal figuraba como cometido por ella. La habían convertido en una asesina. Sofía parpadeó con fuerza, intentando alejar los recuerdos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se la secó rápidamente para que don Alejandro no la viera. Estaba de vuelta en el presente. Tragó saliva y, con gran esfuerzo, logró hablar. Hace 3 años, sí. Pero lo que queda en los registros es que yo maté a un paciente y mi licencia fue revocada. Oficialmente, soy una criminal. No podía decir más. No tengo nada más que añadir. Inclinó la cabeza, enterrando la verdad de hace 3 años en lo más profundo de su corazón. Don Alejandro guardó silencio por un momento. La forma en que la miraba era ahora mucho más profunda, más aguda. Lentamente, comenzó a hablar. Eso es lo que dicen los registros, su voz era baja y grave. Pero lo que yo vi no concuerda con esos registros. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Don Alejandro la miró fijamente. Cuando me clavaste esa pluma, su mirada se intensificó, en tus manos no había la torpeza de una asesina. Había la desesperación de alguien que lucha por salvar una vida. Lo que me salvó no fue una técnica, fue la mano de una verdadera médica, una mano llena de vocación. Al escuchar esas palabras, la represa que Sofía había construido durante 3 años se rompió. Las lágrimas que tanto había contenido brotaron sin control. En 3 años, nadie, absolutamente nadie, le había creído. Todos la habían señalado, la habían llamado asesina. Pero en ese instante, por primera vez, alguien veía la verdad. Lo siento, fue lo único que pude decir antes de salir corriendo de la habitación, incapaz de contener el llanto. En el pasillo, se apoyó contra la pared,
el pecho a punto de estallar. Después de 3 años, encontrar a alguien que creía en ella era una emoción demasiado abrumadora. Dentro de la habitación, don Alejandro observó la puerta cerrada por un largo rato. Luego, llamó a Montero. Ricardo. Sí, don Alejandro. La mirada del magnate se volvió acerada. Los papeles pueden mentir, pero las manos de un médico no. Quiero que averigüe qué pasó realmente hace 3 años. Encuentre la verdad. Los ojos de Montero se abrieron con sorpresa. Don Alejandro, eso. No es una sospecha, Ricardo. Es una certeza, lo interrumpió. Esa muchacha fue víctima de una injusticia. ¿Lo juraría? Pero es un caso legalmente cerrado. ¿Y acaso la ley no se equivoca? ¿Acaso gente como nosotros no sabe cuántas cosas se pueden tapar con dinero? Montero guardó silencio. Sabía que su jefe tenía razón. Empiece de inmediato. No me importa cuánto cueste ni cuánto tiempo tome. La mujer que me salvó la vida no puede seguir viviendo con una mancha que no le pertenece. Entendido, don Alejandro. Al día siguiente, Ricardo Montero movilizó al equipo de inteligencia del Grupo Cafetalero Andino. Investiguen el accidente médico ocurrido hace 3 años en la clínica de los Andes. Quiero saber hasta el último detalle. Los hombres reunidos en la sala sintieron con solemnidad. La investigación fue más difícil de lo esperado. Días después, Montero regresó a la habitación de don Alejandro, con el rostro marcado por el cansancio. Don Alejandro, comenzó, Sarmiento y el director del hospital blindaron el caso por completo. Los videos de seguridad del quirófano fueron borrados y todos los documentos están perfectamente falsificados. Don Alejandro frunció el ceño. Las enfermeras que estuvieron en la cirugía fueron localizadas. La jefa de enfermeras emigró a Canadá justo después del incidente. Las otras 2 recibieron una suma considerable de dinero para guardar silencio. Dinero, musitó don Alejandro. El problema mayor es que no hay originales. Todos los informes fueron alterados para culpar a Sofía. Los originales fueron destruidos. Don Alejandro cruzó los brazos, pensativo. No existe el crimen perfecto, Ricardo. Si taparon bocas con dinero, debe haber una grieta que el dinero no pudo sellar. Alguien con conciencia. Busque a la gente que se fue del hospital después del incidente. No los que recibieron dinero, sino los que huyeron. Debe haber alguien. Montero reanudó la investigación con esta nueva directriz. Tras 3 días de búsqueda incesante, encontró una pista. El anestesiólogo. Mateo Vélez. Había renunciado abruptamente después del incidente y desaparecido. Rastreó su paradero hasta un pequeño y remoto pueblo en las montañas de Boyacá. ¿Lo encontré? Montero subió a su coche. Era el único testigo vivo. El viaje a través de la cordillera fue largo. Al atardecer, llegó a un pequeño caserío. Encontró la humilde casa de Vélez y llamó a la puerta. ¿Quién es?, se oyó una voz temblorosa desde adentro. Soy Ricardo Montero, del Grupo Cafetalero Andino. Quisiera hablar con el doctor Mateo Vélez. No conozco a nadie con ese nombre. Váyase. Vengo por el asunto de la clínica de los Andes de hace 3 años. Váyase, le digo. No sé nada. La voz de Vélez estaba cargada de pánico. Doctor, dijo Montero en voz baja, ¿ha podido dormir en paz estos 3 años? Su conciencia lo deja tranquilo. Desde adentro, se escuchó un sollozo ahogado. Yo. No tuve opción. Sarmiento me amenazó. Dijo que me quitaría la licencia. Tengo una familia, su voz se fue apagando. Montero deslizó su tarjeta de presentación por debajo de la puerta. Cuando esté listo para hablar, llámeme. Esperaré. Decidió pasar la noche en el coche. No podía perder a su único testigo. La noche fue larga y fría. Al amanecer, la puerta de la casa se abrió.
Un demacrado Mateo Vélez apareció en el umbral. Estuve esperando, dijo Montero. ¿De verdad pasó toda la noche aquí?, preguntó Vélez. La verdad debe salir a la luz. Los ojos de Vélez se llenaron de lágrimas. Entré. Dentro de la casa, casi vacía, Vélez le confesó todo. Cuando Sarmiento me amenazó, tuve miedo. Pero sabía que algún día podrían traicionarme. Fue a un pequeño cofre, lo abrió y sacó una memoria USB. Grabé la conversación que tuvo con el director del hospital, donde planeaban cómo culpar a Sofía. Los ojos de Montero se iluminaron. ¿Es la prueba? Sí. Es la confesión de Sarmiento. Le entregó la memoria. Gracias, doctor. Su valentía va a salvar la vida de una persona. ¿Ahora? Creo que por fin podré dormir, dijo Vélez, mirando el amanecer. 3 horas después, en Bogotá, Montero entró en la habitación de don Alejandro. Tengo la prueba. Conectó la USB a un portátil. La voz de Sarmiento llenó la habitación. Que nadie se entere de que bebí, director. Si se sabe que me temblaba el pulso, estoy acabado. Échele la culpa a Sofía Restrepo. No tiene a nadie, nadie le va a creer. Luego, la voz del director. Los informes ya están arreglados. Las enfermeras recibieron su dinero. La grabación terminó. Don Alejandro apretó los puños, temblando de ira. Basuras. Respiró hondo y dijo con una frialdad aterradora, mañana por la mañana, cité al director y a Sarmiento en mi habitación. Que sea discreto. Que nadie sospeche. Esa misma noche, llamó a Sofía. Venga mañana a mi habitación. Hay algo que necesita ver. A la mañana siguiente, el director y Sarmiento llegaron a la habitación VIP, esperando una recompensa. Al entrar, la atmósfera era gélida. Don Alejandro estaba sentado en la cama. A su lado, de pie, estaba Sofía. Montero guardaba la puerta. Don Alejandro arrojó la memoria USB sobre la mesa. ¿Saben qué es esto? El rostro de Sarmiento se volvió serio. Montero le dio al play. Las voces de los 2 hombres conspirando resonaron en la habitación. Es un montaje, balbuceó el director. Mentira, gritó don Alejandro, poniéndose de pie. Su voz era un trueno. ¿Se atreven a mentirme en mi cara? Sarmiento cayó de rodillas. Perdón, don Alejandro, perdón. Fue el director quien me obligó. Miserable. Fuiste tú el que operó borracho, gritó el director. Comenzaron a culparse mutuamente. Sofía los observaba en silencio, mientras las lágrimas, esta vez de alivio, corrían por sus mejillas. Montero abrió la puerta. Entraron 2 agentes de la fiscalía. Kim Tae-soo, Kang Jung-woo, quedan arrestados por encubrimiento, falsificación de pruebas y falso testimonio. Mientras se los llevaban esposados y gritando, don Alejandro se acercó a Sofía. Siento haber tardado tanto. Pero te juro que recuperaré tu honor. Gracias. De verdad, gracias, sollozó ella. El magnate le puso una mano en el hombro. Ahora, me toca a mí salvarte la vida a ti. Días después, Sofía visitaba a su madre en el hogar geriátrico. La encontró más delgada, más frágil. Mamá, tengo buenas noticias. Le contó todo. La anciana lloró de alegría y alivio. Y don Alejandro va a pagar tu tratamiento. Te van a trasladar al mejor hospital, te van a operar del corazón. 2 días más tarde, su madre era ingresada en el ala VIP de la Clínica de los Andes. El mismo hospital, pero esta vez, Sofía entraba como la hija de una paciente importante, no como una fugitiva. La operación fue un éxito. 6 meses después, en un tribunal, el juez dictó la sentencia. La corte encuentra a la acusada, Sofía Restrepo. Inocente. Un sollozo de alegría escapó de la madre de Sofía en la sala.
Asimismo, la revocación de su licencia médica queda anulada. Sofía sintió que volvía a nacer. Al día siguiente, presentó su renuncia en el grupo cafetalero andino. Sabía que este día llegaría, dijo Montero con una sonrisa. Alguien como usted no podía ser secretaria toda la vida. Ha sido un honor. Luego, fue llamada a la oficina de don Alejandro. Sobre una mesa inmensa, había planos y maquetas. He estado pensando, dijo el magnate. Colombia necesita un hospital donde la vida esté por encima del dinero, y la ética por encima del poder. Le mostró un documento. Plan de fundación, Centro Cardiovascular Echavarría. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Cuando esté construido, en un año, quiero que seas parte del equipo fundador. Y cuando estés lista, quiero que seas la cirujana jefe. Las lágrimas volvieron a brotar. El sueño que le habían arrebatado, el que creía muerto, estaba renaciendo ante sus ojos. Este es mi verdadero regalo para ti, dijo don Alejandro. Un año después, en la ceremonia de inauguración del Centro Cardiovascular Echavarría, el director presentó a los miembros fundadores. Y ahora, con nosotros, una médica que simboliza la resiliencia y la verdadera vocación, la doctora Sofía Restrepo. Sofía, con su bata blanca impecable, subió al estrado. El aplauso fue atronador. Tomó el micrófono y dijo con voz firme: este centro no se doblegará ante ninguna presión. Nuestro único criterio será siempre la vida del paciente. Después de la ceremonia, en su nuevo y reluciente consultorio, recibió a su primer paciente VIP. Era don Alejandro. Qué tranquilidad saber que mi propia salvadora es ahora mi médica de cabecera, bromeó él. Sofía le tomó la presión. No se ceda con el trabajo de la fundación, don Alejandro. Su salud es lo primero. No te preocupes, rió él. Con mi corazón en tus manos, ¿cómo podría pasarme algo? Se miraron y sonrieron. Se habían salvado mutuamente la vida, y ahora, juntos, iban a salvar muchas más.